a sus criterios relacionados con este tema, que es el único y último punto en el orden del día que resta por tratar en el Parlamento ecuatoriano. Se prepara y vamos a escuchar entonces al doctor Inti Groenenberg, quien se dirigirá ante el Pleno del Parlamento. Señoras, señores asambleístas, buenos días, es un gusto estar para mí el día de hoy con ustedes. Soy Inti Groenenberg, tengo un doctorado en innovación tecnológica en una de las mejores universidades del mundo, en el Imperial College London, orgulloso ecuatoriano, nombrado inventor del año por el MIT en el 2018. El día de hoy vengo a hablarles de una perspectiva un poco más amplia del campo Sacha, una perspectiva que no tiene que ver solamente con las características técnicas de la concesión fallida, sino más bien ampliar un poco el debate hacia más allá de las ideologías, más allá de los puntos de vista ideológicos de izquierda y de derecha, porque es importante para el Ecuador, viendo desde un punto de vista de desarrollo, de innovación, que es extremadamente importante para este país, y dicho sea de paso, el Ecuador es uno de los peores países para innovar. Estamos en el puesto 102 de 129 países, según el Global Innovation Index. Estamos peor que Pakistán, para darles una idea de la falta de capacidad que se tiene en este país para poder innovar. Esa innovación no se da solamente en el tema de emprendimiento, de apoyo a la empresa, sino también desde el punto de vista técnico, se da cuando se dan justamente alianzas entre lo privado y lo público. Entonces, ¿cuál es el primer punto de vista que quiero presentar ante ustedes el día de hoy, señoras y señores asambleístas? Las concesiones, las alianzas público-privadas no son malas per se, no tienen un punto de vista ideológico. Los países en sí mismos han desarrollado modelos de desarrollo cuando se logra un buen acuerdo entre una institución pública con una empresa privada. Casos tenemos muchísimos, el primero es de hecho los modelos noruegos de concesión de alianzas que se han dado, que ya han generado resultados que todos sabemos como sociedad. Desafortunadamente, hablando en concreto del caso Sacha, no era algo que nos convenía a nosotros como país. ¿Quién puede apoyar una iniciativa en la cual, si tenemos un recurso público que genera 1.700 millones de dólares por año, íbamos a entregar por una prima de $1.500 lo que se nos da en un año y se llevaban el 82% de producción de ese campo a 20 años? ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está el beneficio de una concesión de esas características? Entonces, no es mala la alianza público-privada. Múltiples estudios nos lo dicen. El problema es que en este caso en particular, revisando las condiciones, lo que se ha hecho público, no era conveniente para el Ecuador. Entonces, tenemos que buscar mecanismos, y eso está justamente en sus manos, mis estimados asambleístas, buscar mecanismos para poder modernizar las condiciones de trabajo entre lo público y lo privado, para que eso genere desarrollo. Hay un tema que no se topa de las alianzas público-privadas que es fundamental, la innovación. ¿Por qué no buscar alianzas público-privadas en las cuales no se le haga un lado a Petroecuador? ¿Por qué tiene que hacerse un lado? Concesiones que se dan en otros países, modelos como el de Brasil o el de México, la empresa pública tiene un porcentaje, incluso de hasta un 20% en la concesión. ¿De qué sirve esto? Que se pase la transferencia de conocimiento de las empresas que llegan hacia el país, que generemos menos dependencia. Entonces, en ese sentido, mis estimados asambleístas, no satanicemos las alianzas público-privadas. Pueden ser de enorme desarrollo para este país, pueden ser muy importantes. Si incluso pensamos en la concesión o en la alianza público-privada, no solamente de un campo, sino ampliemos las concesiones. Se han dado en Azerbaiyán, por ejemplo, se dio un modelo en el cual se desarrollaron alianzas por múltiples campos, es mucho más atractivo. Entonces, está una oportunidad para nosotros de buscar cómo aprovechar los recursos del pueblo ecuatoriano para generar desarrollo. ¿Por qué no pensar en generar un fondo de innovación para que eso cascadee hacia los ecuatorianos? ¿Saben por qué estamos en el peor lugar de innovación a nivel latinoamericano?
Porque no hay inversión y porque no hay los mecanismos para que sea atractiva la inversión hacia los emprendimientos. Nadie invierte en un emprendimiento en etapa temprana. Es el Estado el que genera las condiciones a través, por ejemplo, de incentivos tributarios, deducciones de impuestos, para que eso se dé. Eso no existe en el país. Aquí no es falta de talento, es falta de oportunidades y por eso no se está generando empleo. Entonces, estimados asambleístas, aprovechemos de esta oportunidad de aprender no solamente de los errores de esta concesión, sino de otras concesiones. Veamos las mejores prácticas y en función de eso propongamos un plan de país que nos sirva para que esa plata se quede en el Estado ecuatoriano y se cascadee justamente hacia proyectos en beneficio del Ecuador. Finalmente, tema que es muy cercano a mi corazón, yo fui declarado embajador del ambiente y la bioeconomía de este país por el Ministerio de Ambiente. En el tema ambiental, 80 mecheros del campo Sacha, ¿qué se va a hacer con eso? Estamos perdiendo plata cada vez que se quema el gas. Cuando uno revisa lo que se estaba buscando en el modelo de concesión, difícilmente se iba a poder generar, con los recursos que se iban a invertir, toda la transformación de ese gas hacia algo aprovechable. Entonces, eso tiene que estar muy claramente definido en un próximo modelo, tangible y entregable. Los 80 mecheros, alrededor de 80 mecheros, tienen que ser transformados y aprovechados en un valor determinado y que esté en la concesión. Más de 1.500, entre 1.200 a 1.500 de hecho, sitios afectados por un trabajo anterior de una empresa privada que recibió Petroecuador, que también se podría poner definido cuantificablemente. Va a haber una concesión o una alianza, pongamos no solamente que se va a remediar, pongámoslo específico, se va a remediar los 1.200 en cuánto tiempo y se incluye el costo. Entonces, ese tema y esas características, mis estimados asambleístas, es extremadamente importante. No pierdan la oportunidad de buscar las mejores alianzas entre lo privado y lo público para que podamos generar progreso. Ha pasado en otros países y yo confío que nosotros también lo vamos a hacer posible. Muchísimas gracias. Se agradece la comparecencia del doctor